Hola chiquillos, chiquillas. Eh, Buenas tardes. Ya, quería empezar comentándoles que el día, bueno, sobre todo para los que van presencialmente, el día lunes no voy a poder hacer la clase allá en la U. No va a poder ser presencial o híbrida el lunes, ¿ya? Va a ser online, porque yo tengo que estar acá, eh, tengo que hacer algo que es importante. Eh, ya, así que bueno, yo igual les voy a mandar un correo más ratito avisándoles que el día lunes la clase no va a ser híbrida, sino que va a ser online, ya, para que igual le avisen a sus compañeros que sepan que van, que están yendo de forma presencial. Ya va a ser online, pero solo por el lunes, ya el miércoles ya sería de nuevo híbrido y bueno, ahí siguen en adelante. Solo es por este lunes que tengo que estar aquí en mi casa. Eh, ya, entonces hoy día 6 de noviembre. Eso, para que le avisen a sus compañeros que sepan que están yendo. Yo igual les voy a escribir más rato a todos. Pero eso, partir avisándoles eso, antes de que se me pase. Ya. Bueno, entonces, retomando lo que estábamos viendo, estábamos acá en transformaciones lineales, ¿cierto? Que al final una transformación lineal es simplemente una función, y como dice acá, es una función entre dos espacios vectoriales, ¿ya? En este caso la definimos entre Rn y Rm, ¿ya? Es una función que cumple dos cosas. Separa la suma, o sea que la función, transformación aplicada en una suma de vectores es lo mismo que la transformación aplicada en el primero más la transformación aplicada en el segundo. Aquí hay que tener bien claro que el V1 y el V2 pertenecen a Rn, porque es el dominio de la función, y el T de V1, o sea, la imagen esto, pertenece a Rm. O sea, el V1 y V2 son de n coordenadas y la imagen, el T de V1 y el T de V2 son vectores de m coordenadas. ¿Ya? Y lo mismo, si yo le multiplico un alfa al b, el alfa sale de la transformación. Tiene que cumplir esas dos propiedades y entonces va a ser transformación lineal. Hicimos un ejemplo acá y demostramos que esta función de acá era transformación lineal porque cumplía las dos propiedades de separar la suma y de sacar el escalar. ¿Ya? Con eso terminamos la clase anterior. Ya ahora vamos a ver este ejemplo en donde nos dan una transformación y hay que demostrar que no es lineal, o sea que no cumple alguna de las dos. Basta con que obviamente deje de cumplir una para que ya no sea transformación lineal. ¿Ya? Así que vamos a ir a eso. Ya, entonces, nada, pues ya nos están diciendo que no es transformación lineal, pero hay que demostrarlo. O sea que hay que demostrar que no cumple alguna de las dos propiedades. ¿Ya? Bueno, más que sol sería dem, ¿cierto? Demostración. Entonces, veamos cuál no cumple. En principio uno no sabe cuál de las dos no cumple. Esto, acuérdense, también se... A ver. Este no es este de x, y, porque parte en r en la transformación. ¿Ya? Así que ese está... Es solo t de x. Ahí, este no va.
¿ya? T de x es x cuadrado, x, porque es una transformación que va de R a R2. Entonces, para cada x le asigna el x cuadrado, x. ¿Ya? Así que está mal el T de x, y. Entonces hay que ver que no es transformación lineal, o sea, puede que falle con la suma o puede que falle al sacar el escalar. Veamos, tomemos dos números reales, ¿ya? x1 y x2 en R, y apliquémosle la transformación a la suma, para ver dónde falla. Entonces, la transformación aplicada en la suma de estos dos, fíjense que aquí estamos trabajando con el espacio vectorial R, ¿ya? Igual se puede ver como un vector, ¿cierto? Solo que R es un espacio vectorial de dimensión 1, una línea, ¿no? Pero lo estamos viendo como elementos de un espacio vectorial ahora que se le está aplicando una transformación lineal. Entonces, si yo le aplico la transformación a una suma de estos vectores de R, que son números simplemente, por la definición de la transformación lineal, esto sería la única coordenada al cuadrado, coma, la misma coordenada. Entonces sería x1 más x2 al cuadrado, coma, x1 más x2. ¿Cierto? Ahí le estoy aplicando la transformación a la suma de los dos elementos y tengo que ver si cumple que se separa la suma en t de x1 más t de x2. Si eso no pasa, ya dejaría de ser lineal. Y si se fijan acá, bueno, esto sería x1 cuadrado más el doble de x1 por x2 más x2 al cuadrado, coma, x1 más x2. ¿Ya? Y aquí ya se ve que no es lineal, porque fíjense que, bueno, quizás no lo vean todavía, pero ahora ya quizás lo pueden ver. Voy a separar en dos vectores. En un vector voy a dejar este y este con esto. Entonces esto sería x1 cuadrado. No, a ver. Ah, no, miento. O sea, miento con la separación que voy a hacer. Voy a hacer otra. Voy a tomar todos los unos. S con S y S con S. ¿Ya? Azul con azul, verde con verde. Entonces, un vector me va a quedar así. Otro vector me quedaría con las cositas que subrayé en verde. ¿Ya? Y voy a agregar un tercer vector que sería todo lo que me faltó. Que sería 2x1, x2, 0. ¿Sí? Así me estaría quedando entonces. ¿Ya? Entonces, fíjense que este es la definición de t de x1. ¿Sí? El de al lado, muy similar, es la definición de t de x2. Y este es otra cosa que puede ser distinto de 0, puede estar agregando algo. ¿Ya? Entonces, si se fijan, estamos llegando a que t de x1 más x2 es t de x1 más t de x2 más otra cosa. ¿Ya? Y se supone que para que sea transformación lineal, esto de que separa la suma se tiene que cumplir para cualquier x1 y cualquier x2. Entonces basta con que escojamos un x1 y un x2 específicos de tal forma que esto no me dé 0, me dé otra cosa. Por ejemplo, porque así no se va a estar cumpliendo que t de x1 más x2 es t de x1 más t de x2, sino que va a quedar que esto es igual a esto más otra cosa. Por lo tanto, no van a estar siendo iguales las cosas que deberían ser iguales. Entonces, basta tomar, por ejemplo, hay infinitas posibilidades. Que ambos sean 1, por ejemplo. También sea 1. ¿Por qué? Porque en ese caso, haciendo lo anterior, esto sería así. Más t de 1, ¿cierto? Bueno, para que no se confundan, pongámosle un 2 al segundo. Como para que se vea un poco distinto. Entonces x1, 1 y x2, 2.
Entonces, por lo hecho anteriormente, se va a cumplir esto, pero se le va a estar sumando el 2, o sea, 2 por 2,0, es decir, 4,0. ¿Ya? Por lo tanto, no está cumpliéndose que esto sea igual a esto. ¿Cierto? Es distinto. O sea que no está cumpliendo lo de separar la suma para todo x1 y x2, porque esto se debe cumplir para todos los elementos del primer espacio vectorial, del espacio vectorial que es dominio de la función. ¿Ya? Por lo tanto, t no es lineal. Es una transformación, pero no es una transformación lineal. Ya, así de fácil. No probé con el de sacar la escalar, pero eventualmente también puede que resulte. ¿Ya? Pero bueno, ustedes saben que para la definición de transformación lineal es que ambas cosas se cumplen para todos los vectores del espacio de dominio. ¿Ya? Entonces basta con encontrar alguna propiedad que falla para algún vector y ya al tiro deja de ser transformación lineal. ¿Ya? Así que ahí está demostrado que por lo tanto esta t, que al x le asigna x cuadrado, x, no sería un espacio, o sea, no sería una transformación lineal. ¿Ya? ¿Dudas con ese problema o todo bien? Todo bien, profe. Ya, súper, gracias. Yo sé que es tarde esta clase y en los viernes cuesta ahí estar como tan a tope, pero agradezco esas muestras de, de vida. Ya, entonces, ya estamos listos con ese, ya vimos uno que sí era transformación y uno que no. Entonces acá tenemos otro teorema, que es una propiedad de las transformaciones lineales. Entonces da una transformación lineal que le estamos llamando T, que parte en Rn y llega a Rm, ¿ya? Una transformación lineal. Entonces, todas las transformaciones lineales cumplen lo siguiente, que el T de 0 es 0. Ya, solo que aquí hay que tener cuidado porque esos ceros que se ven iguales son distintos, ¿cierto? Porque, lo voy a escribir aquí al lado que ahí no me queda mucho espacio. Porque, bueno, yo tengo esto, ¿cierto? Y mi transformación tiene como dominio al espacio Rn y como codominio al Rm, ¿cierto? Parte en Rn y llega a Rm. Entonces, este 0 de acá es el 0 de n coordenadas, es el 0 de Rn. ¿Ya? Si quieren le pueden poner así. Y en cambio este es el otro 0 de m coordenadas. ¿Ya? Entonces hay que estar atentos que si nuestra transformación t parte en un espacio B y llega a un W, cuando yo diga esto, estoy diciendo ese 0 es el 0 de B, del dominio. Y este 0 es el 0 de la imagen, del recorrido, si quieren, del codominio. ¿Ya? Hay que tener cuidado con eso. Si tienen el cuidado, pueden decir esto sin problemas. ¿Ya? Entonces, la cosa es que las transformaciones lineales llevan el 0 del espacio inicial al 0 del espacio de llegada. ¿Ya? Este es el espacio de partida, este es el espacio de llegada. Llevan 0 en 0. ¿Ya? Neutro aditivo es neutro aditivo, sea quien sea. ¿Ya? Eso es lo primero. Y lo segundo es que sacan los menos. Pero en verdad esta misma propiedad uno la podría subentender de la propiedad que vimos, que del puro hecho que sea transformación lineal, ya sabemos que sacan los escalares. Entonces aquí está sacando el escalar menos 1 nomás. ¿Ya? Pero igual cabe notar la propiedad que se cumple. Si se fijan, lo único que está pasando es que el menos está saliendo de la transformación lineal. ¿Ya? Así que también se cumple eso. Pero en verdad era obvio por la definición, porque saca cualquier escalar, entonces en particular también saca el menos 1. De hecho, esta propiedad de arriba también es obvia, tomando alfa igual 0. Me refiero a desde acá. Piensen que el alfa es 0, entonces les va a dar que t de 0 es 0, porque aquí va a dar 0 por esta lado. Así que estas dos son obvias a partir de las definiciones, ¿ya? Pero es importante tener claro que lleva 0 en 0. Porque hay transformaciones que
que uno tiende a confundir, que a veces separan la suma, pero después uno se da cuenta que en verdad el 0 no lo lleva en el 0, entonces hay que tener claro también eso. Ya. Otro teorema, este es un poquito más poderoso, pero tengo como recuerdos de haber hablado de esto. No, estaba confundiendo con otra cosa. Entonces, teorema, dadas dos transformaciones lineales, ya sé, este es una L. Este es una L, por si acaso. ¿Ya? Una transformación se llama T, la otra transformación se llama L, ambas parten en Rn y llegan a Rm, ¿ya? Tienen el mismo dominio y el mismo codominio. Ya, entonces da dos transformaciones T y L y un número escalar, ¿cierto? Un alfa en los reales. La función suma, que también tendría el mismo dominio y el mismo codominio, también va a ser una transformación lineal, ¿ya? Y se define como se define la suma de funciones. En verdad esto uno podría saltárselo, pero igual es importante decir que si yo tengo dos transformaciones que comparten dominio y comparten codominio, la suma de ellas también va a ser una transformación lineal dentro de los mismos espacios. ¿Ya? Entonces, suma de dos funciones que son transformación lineal también es una transformación lineal. ¿Ya? Donde la suma está definida como se define la suma de funciones. La suma evaluada en un B es la primera transformación evaluada en el B más la segunda transformación evaluada en el mismo B para todos los B en el dominio común que tienen, que en este caso es Rn. ¿Ya? Suma de lineales es lineal. Y esto que también es relativamente obvio, que si yo tengo una transformación que es lineal y yo la multiplico por un alfa escalar, esa nueva transformación, aquí yo creo que sería más correcto agregar otro paréntesis ahí, ya la nueva transformación alfa veces la transformación inicial también es una transformación lineal. ¿Ya? O sea que si yo tengo una transformación lineal y le multiplico un 3, esa nueva transformación sigue siendo una transformación lineal, sigue cumpliendo las propiedades de ser transformación lineal. Lo mismo con la suma. ¿Ya? Sencillito. Solo ten en cuenta que ese era un L, que me equivoqué ahí al tipearlo. Ya, teoremas relativamente sencillos, pero que van a ser importantes de aquí en adelante. Estas demostraciones son súper fáciles, hay que hacerlas. Ya. Esta ya no está novia, otro teorema, y es súper útil, la verdad. Ya, entonces veamos qué dice. Dada una base de Rn, ya cualquiera, de la forma, si necesitan copiar algo de más atrás, me avisan nomás y me devuelvo. Ya, si tienen una base de n vectores, o sea, de Rn, ¿cierto? Una base entonces que tiene n vectores, o sea que la dimensión es n, tal que a cada vector v sub i de esta base le vamos a asignar un w sub i de Rm, ya de otro espacio vectorial, para todos los vectores de la base. O sea que a cada uno de estos, a cada v, le estoy asignando un w. ¿Ya? Entonces, existe una única transformación lineal que parte en Rn y llega a Rm, tal que pesca a cada uno de estos vectores de la base de Rn y los lleva a la base, a Rm. ¿A qué se refiere esto? Si yo voy a hacer un dibujito quizás para aclarar un poco la situación. Después vamos a hacer un ejemplo de este teorema. Yo tengo entonces, tengo acá Rn, o que puede ser cualquier espacio V, la verdad. En este caso V es Rn. Y tengo su base, ¿cierto? Su base que es V1, V2, hasta Vn. Las bases son elementos del espacio, por supuesto. Entonces, si yo tengo una lista de otros vectores, ya supongan que acá tengo Rm, y acá yo tengo tantos vectores como tenía acá. O sea, tengo n. Tengo un wi, o sea, un w1, un w2, hasta wn. ¿Ya? O sea, aquí tengo una misma cantidad de vectores como las que habían en el primer espacio. Entonces, ¿qué me dice eso? O sea, ¿qué me dice el teorema? Que existe una única transformación lineal que me va a asociar este con este con este y este con este. ¿Ya? Es decir, que T de B1 es W1
y lo mismo con todos los demás. Por eso se escribe en general que T de I es WI. O sea, yo tengo un espacio vectorial con n vectores base. Y en otro espacio vectorial que tiene otra dimensión, si yo agarro n vectores de ese otro espacio vectorial y asocio este con este, ¿cierto? El primer elemento de la base con el W1, este con el segundo, el tercero con el tercero, el cuarto con el cuarto, va a haber una única transformación lineal que va a hacer esa misma asociación que yo estoy haciendo. ¿Ya? Entonces, si yo cambio dentro del espacio Rm, tomo otra lista de n vectores, o sea, aquí dejo de seleccionar esos y selecciono otros, para esa nueva lista de n vectores que yo elegí, va a haber otra transformación distinta a la primera que me va a asociar los elementos de la base de Rn con esos nuevos. Entonces después yo cambio de nuevo estos Ws y agarro otros dentro del mismo Rm y va a haber una nueva transformación que va a asociar los de la base de acá con esos nuevos que yo elegí en el lado derecho. ¿Ya? Para cada lista de n vectores que yo tome en Rm, va a haber una transformación distinta que va a asociar los elementos de la base de acá con estos vectores que tengo elegidos. Ya en el fondo es que hace eso, que toma cada BI y lo lleva a WI, pero eso es para cualquier colección de WI que yo elija en RM. ¿Ya? Entonces hay muchas transformaciones lineales que hacen eso dependiendo de los la lista de Ws que yo elija. ¿Ya? Apliquémosle un ejemplo para ver de qué sirve, digamos. ¿Ya? Vamos a pasar a la siguiente. Siento que va un poco rápido, pero es porque, o sea, me imagino que es donde estamos viendo solo teoremas y no nos hemos quedado haciendo un ejercicio. Por eso les digo, si es que hay algo que necesiten ver, me avisan y nos devolvemos. Vamos, estamos acá. Ya, entonces apliquemos ese último teorema a un ejemplo en particular. Va. Les vuelvo a recordar, o sea que ya no creo que entre más gente a clases, que el día lunes vamos a hacer la clase online, ¿ya? A pesar de que nos correspondía por calendario, por decirlo de alguna forma, nos correspondía híbrido, la vamos a hacer online, pero yo no puedo ir a la U el lunes, ¿ya? Lo voy a hacer desde la casa. Así que para que no vayan, o bueno, si tienen que ir por otros cursos, van a tener que llevar algún computador o meterse en las salas de computación, algo. Ya, que yo no puedo ir a la U el lunes. Sí les voy a hacer la clase en el mismo horario de siempre, solo que online, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Y le avisen a sus compañeros, pero igual les voy a avisar más rato en un correo. Ya. Entonces, dice, sea T una transformación lineal que va del espacio vectorial R2 a R3. ¿Ya? Toma vectores de R2 y los lleva a R3. Y sabemos lo siguiente de este espacio. Sabemos que al 1, 1 lo lleva al 1, 0, 1. Y sabemos que al 2 menos 1 lo lleva al 1, 1 menos 2. Entonces nos dice, determine la transformación con esa pura información. ¿Ya? Determine cuál es la transformación T de X, Y para cualquier X, Y, sabiendo solamente a dónde lleva a dos de sus vectores. ¿Ya? Entonces el teorema anterior nos decía que si nosotros teníamos, bueno, hagamos el teorema anterior versión este ejercicio. Nosotros tenemos ahora R2 y por acá tenemos R3. ¿Ya? Entonces, nos están dando dos elementos, el 1, 1 y el 2 menos 1. Lo primero sería ver si es que esos dos, llamémosle B1 a este y llamémosle B2 a este. Entonces tenemos B1 y B2. ¿Ya? ¿Y qué nos dicen? Entonces, este sería el W1. ¿Ya? El 101 sería el W1 y el 11 menos 2 sería el W2. Entonces tenemos acá el W1
y el W2, ¿ya? Para hacer estamos asociándolo con el teorema anterior. Entonces, ¿qué sabemos? Que, que hay una transformación lineal que pesca este B1 y lo lleva a W1, ¿cierto? Pesca al 1,1 y lo lleva al 1,0,1. Y pesca o toma, o selecciona al B2, que es el 2,-1, y lo lleva a el W2, ¿ya? Eso es lo que está haciendo. Entonces, por el teorema anterior, si es que esto es una base, si B1, porque eso necesitamos para poder usar el teorema anterior, que B1, B2 sea una base. Entonces, si esto es una base, el teorema anterior nos dice que existe una única transformación que hace eso, y que es lineal. Entonces, o sea, existe una única transformación lineal que hace esto. Entonces, con esa información debería bastarnos para poder encontrar la transformación para cualquier x, y. ¿Ya? Primero, fíjense que hay que verificar que sea base. Según el teorema anterior, pedía eso. El B1, B2 hasta Bn tenía que ser base del espacio de partida. Y eso nomás nos pide. Entonces, primero veamos si es que es base, para ver si puedo suponer que existe una única transformación lineal. Entonces, bueno, para eso, para ver qué es base, B sería 1,1, 2 menos 1, ¿cierto? Entonces este sería el vector B1 y a este le estoy llamando B2. ¿Ya? Este es base de R2. ¿Ya? No lo vamos a hacer, lo voy a dejar para que ustedes lo verifiquen. Verificar. Había que ver dos cosas para ver que una lista de vectores era base. Ya había que ver primero que era LI el conjunto. Y que generan a todo R2. Y que generan a todo R2 era tomar un X, Y cualquiera de R2 y ver si es que siempre yo podía escribirlo como combinación lineal de B1 y B2. Eso sería una forma. La otra forma es saber que R2 es de dimensión 2 y tiene una base, que es la base canónica, que tiene dos elementos. Entonces, si yo tengo un conjunto LI de dos elementos, está obligado a ser base. Ese era un teorema que vimos en algún momento. Bueno, pero ahí ustedes lo hacen como más les acomode. La cosa es que esto sí efectivamente es una base de R2, por lo tanto, por el teorema existe una única transformación que toma al 1,1 y lo lleva al 1,0,1 y que toma al 2 menos 1 y lo lleva al 1,1 menos 2. ¿Ya? Existe, bueno, no voy a usar ese símbolo en esta ocasión, yo sé que lo conocen, pero igual. Existe una única transformación lineal T tal que asocia de esta forma. Lleva al 1,1 al 1,0,1 y lleva al 2 menos 1 al 1,1 menos 2. Entonces, con esto nosotros, con estas dos cosas, sabiendo que la T es única, que no va a haber otra T que haga esto, sabiendo estas dos cosas, nosotros deberíamos poder conseguir el T de x, y para cualquier x, ¿ya? Para eso, vamos a tomar un x, y cualquiera y le vamos a aplicar la transformación y vamos a ver qué pasa. Entonces, sea un x, y cualquiera, este x, y es de R2, ¿cierto? Y nosotros sabemos que este B1, B2 son una base de R2. Entonces, este x, y se puede escribir como combinación lineal de la base. ¿Ya? Entonces, como B es base, bueno, si ustedes demuestran antes que es base, van a tener esta parte ya hecha, pero igual. Como B es base, entonces el x, y se puede escribir como una combinación lineal de la base. O sea, así. Alfa 1 por el primero, alfa 2 por el segundo. ¿Ya? Entonces necesito encontrar quiénes son estos alfa 1 y alfa 2 en función de x e y. ¿Ya? E igualar nomás, lo mismo que hemos hecho 1.000.000 de veces. Entonces x, y
es igual a alfa 1 más 2 veces alfa 2, ¿cierto? Porque aquí S multiplica S y a S, y lo mismo acá. Y después sumo, coma, la segunda coordenada sería alfa 1 menos alfa 2. ¿Ya? Entonces, eso implica que X es igual a alfa 1 más 2 alfa 2, y que el Y es alfa 1 menos alfa 2, ¿cierto? Aquí en el fondo estoy demostrando que, o sea, si logro despejar el alfa 1 y el alfa 2 en términos de X e Y, en el fondo estoy demostrando que el X, Y se puede escribir como combinación lineal de los dos elementos de la supuesta base. Por eso les decía que si ustedes ya demostraron que era base, la combinación lineal, o sea, los valores de alfa 1 y alfa 2 ya los van a haber sacado antes. Pero aquí, como no lo hicimos antes, igual tenemos que hacer esto. Entonces, de acá vamos a restarlas. La de arriba menos la de abajo. Entonces nos va a dar X menos Y igual a 2 alfa 2 menos menos alfa 2, 3 alfa 2. Entonces alfa 2 es X menos Y partido por 3. ¿Ya? Y con ese sacamos entonces el alfa 1 reemplazándolo acá abajo. Sería Y más alfa 2, es decir, Y más esto, igual alfa 1. Ya lo reemplacé al tiro. Por lo tanto, el X, Y como combinación lineal de la base se escribe así. Está la base que es el 1, 1, o sea, está el primer elemento de la base que es el 1, 1, está el otro elemento de la base que es el 2 menos 1. Entonces, para cualquier X, Y de R2, yo siempre lo puedo escribir como alfa 1. Esto es un escalar, por si acaso, que se ve raro, pero esto es un escalar, esto de azul. Coma, o sea, es escalar por 1, 1 más este escalar X menos Y partido por 3 por eso. Entonces, este se puede escribir como una combinación lineal de la base. Ahí estoy demostrando al final que genera, que no lo quería hacer, pero al final lo terminé haciendo igual. Ya, entonces, cualquier X, Y siempre se puede escribir de esta forma. Apliquémosle la transformación lineal a esta igualdad. Aplicando T, vamos a ver que T de X, Y es T de todo esto, ¿cierto? Y más X menos Y partido por 3 por el vector 1, 1. Bueno, como la transformación es lineal, separa la suma. Entonces yo aquí va a quedar así, ¿cierto? Porque separa la suma. 2, menos 1. ¿Ya? Entonces, y acá estos escalares pueden salir, porque son escalares. Ya sé que no parecen escalares porque dependen de X y de Y, pero son escalares. Entonces sacamos ese número y nos quedaría entonces Y más X menos Y tercios. ¿Ya? Ahí estoy sacando el escalar de la transformación, porque como yo sé que es lineal, saca los escalares. X menos Y partido por 3 por T de 2, menos 1. ¿Ya? Entonces, ¿quién era el T de 2,1? El vector 1, 0, 1. Bueno, este se puede escribir más bonito, pero ya no lo he hecho, así que lo dejo ahí. Entonces este es el 1, 0, 1 y este de acá va. Aquí sería entonces X menos Y. Ahí. X menos Y partido por 3 y el vector, estos dos los conocemos, ¿cierto? Este y este los tenemos acá. Por si acaso de ahí los estoy sacando. Entonces, el T de 2, menos 1 sería 1, 1, menos 2. ¿Ya?
Y ahora si juntamos todos estos, nos va a quedar la transformación lineal para cualquier x, y. Entonces, en la primera coordenada, fíjense que, bueno, este se multiplica por los 3 y este también se multiplica así, ¿cierto? Por los 3. Entonces, cuando yo sumo, me va a quedar, aquí va a quedar un poco grande probablemente, así que voy a tirar un poco más a la izquierda esto. Va a quedar y más x menos y partido por 3, ¿cierto? Que saldría de multiplicar por 1. Y de acá va a salir un x menos y partido por 3. Esa es la primera coordenada, ¿cierto? Que estoy juntando este 1 por eso con este 1 por esto. Por eso queda todo sumado. ¿Ya? La coordenada del medio es por 0 acá, así que no queda nada de ese. Y del lado derecho, este 1 sí aporta algo. Entonces quedaría x menos y partido por 3. Y en la última coordenada, de nuevo este se multiplica por 1, el y más x menos, ahí me voy a poner x menos 3, y más x menos y partido por 3, y ahora va a quedar por menos 2 veces este, ¿cierto? Bueno, pongámosle colores aquí para que se ordene. Entonces lo morado salió de acá, lo celeste es multiplicar este por ese, ¿cierto? Y este por este, que es lo que va a quedar aquí en la tercera coordenada. Ya la del medio no lo pinté. Entonces aquí va a ser menos 2 por esto. Menos 2 por x menos y partido 3. Y ahí tengo la transformación. Obviamente se puede escribir un poco mejor. Hasta el momento la estoy dejando así como sale nomás. Ordenémosla un poquito para que se vea más decentita. Entonces tengo y más 2 veces eso. 2x menos 2y tercios. De hecho, este también lo puedo escribir como 3y tercios, para juntarlo todo. El término central está bien clarito que es eso. Y acá, fíjense que aquí tengo una vez ese término y aquí lo tengo menos 2 veces. Una vez menos 2 veces es menos una vez. Entonces esto se va a transformar en y menos una vez x menos y partido por 3. Y aquí también voy a amplificar este para juntarlo todo en una pura expresión. ¿Ya? Entonces, 3y menos 2y sería y más 2x tercios. Esa es la primera coordenada. La coordenada del medio sería x menos y partido 3. Y la última sería 3y más y, porque menos por menos es más, menos x partido por 3. ¿Ya? Ahí está. Esa es la transformación lineal. Entonces, repito. A partir... Yo solo sabía lo que yo solo sabía lo que la transformación le hacía a la base. Solo sabía que la transformación al 1, 1 lo transforma en esto y la transformación al 2 menos 1 lo convertía en esto. ¿Ya? Solo sabía lo que le hacía a los dos elementos de la base de R2. Pero gracias a eso, y como cualquier vector de R2, fíjense aquí, cualquier vector de R2, x, y, se puede escribir como una combinación lineal de los de la base. Entonces yo a esta expresión le aplico la transformación. Le apliqué la transformación acá y me quedó eso, por supuesto. Y después le apliqué la transformación a todo esto. Como estos dos de azulito son escalares, pueden salir de la transformación y al final la transformación se le aplica al 1, 1, que es el de la base, que sabemos cuánto vale, y la transformación también se le aplicaría al 2 menos 1, que también sabemos lo que le hace. Entonces ahí quedó lista. En el fondo, en este paso ya estábamos listos, el resto era puro desarrollar y ordenarla para escribirla un poco más bonita. Pero al final logramos sacar que para cualquier x, y de R2, la transformación aplicada en ese x, y es esto. O sea, tenemos explícitamente la transformación lineal. ¿Ya? Y el ejercicio pedía determine la transformación. Así que ahí está. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, la transformación es nada más y nada menos que y más 2x partido por 3, x menos y partido por 3, 4y menos x partido por 3,
Y esto es para todo X, Y en R2. ¿Ya? Así que ahí estamos. ¿Alguna pregunta? Los dejo ahí mirando eso. A ver si les sale alguna duda. Los espero. Para que me cuenten si hay alguna pregunta. Entendí cómo sacó los vectores, pero como que me perdí un poco cuando los pudo, o sea, cómo supo en qué minuto había que partirlos por coma y en qué parte, digamos, como, o sea, cómo sabía qué parte quedaba dentro de qué coordenada. Ya, aquí hay que tratar de no enredarse con lo que es escalar y con lo que es vector, ¿ya? Por eso aquí yo los pinté con azul, porque esos azules son escalares nomás, solo que están encerrados dentro de un paréntesis como para ordenar la cosa, pero esto es un alfa y este otro es otro alfa. Entonces yo cuando yo aplico, esto lo voy a borrar por si acaso, cuando yo aplico t, se aplica en todas partes, ¿ya? Entonces, como la t es lineal, este escalar sale, y como la t es lineal, este escalar también sale, ¿ya? Y ahí llegamos hasta acá, porque aquí está el escalar y aquí está la transformación aplicada en el 1,1, y aquí está el otro escalar y aquí está la transformación aplicada en el 1,1 de nuevo. Ya, voy a limpiar un poquito así. Entonces hay que estar bien clarito con... espera, me falta un poquito más. Ahí sí. Entonces hay que estar bien claritos con que después... entonces, todo este paréntesis es un escalar. Todo esto es escalar. Escalar por un vector, y este vector es un vector de R3. ¿Por qué? Porque es la imagen de un vector y la transformación va de R2 a R3. Entonces la imagen de un vector va a ser un elemento de R3 y de hecho sabíamos exactamente quién era, que era ese. ¿Ya? Entonces ese es un escalar, o sea, este que encerré aquí al último es un vector de R3 y este de aquí es otro escalar y este es el otro vector de R3 que también conocíamos. Entonces tenemos escalar por un vector de R3 más escalar por otro vector de R3. Pero ¿quiénes son estos vectores de R3? Son los que están aquí pintaditos en verde. El T11 es el 101. Entonces, el T11 es 101. Y el T2 menos 1 es, según esto, 11 menos 2. Ahí está, 11 menos 2. Entonces aquí nuevamente, todo esto que está en este paréntesis grande, esto es un escalar de nuevo. Esto todo es un número. Entonces, cuando yo tengo un escalar por un vector de R3, el escalar multiplica a S y a S, y lo mismo pasa acá. Este escalar multiplica a S y a S. Entonces, de aquí para abajo, fue solo desarrollar suma de vectores, porque, bueno, suma y multiplicación de vectores, solo siendo ordenadito, que las coordenadas son feas de cada vector. Yo después sumé la primera coordenada de este vector con la primera coordenada de este vector y me dio ese que está ahí. Ya solo que cuando ya fue multiplicado por los escalares que están esperando afuera. Ya, Ya, perfecto. así que Ahí de ahí para lo... abajo es solo sumar. ¿Cómo, Ya, sí, perdón? es que ahí, no, eso, que ahí me había perdido. La parte en la que puso las comas, pero claro, no había cachado que estaba multiplicando por el otro vector. Ya, Que ya tenía súper. como Sí. las componentes. Sí, no, sí, aquí uno se empieza a enredar porque como uno siempre trabaja los vectores con paréntesis y comas y después aparecen estos escalares que también vienen con paréntesis, como que uno se empieza a enredar con cuáles son los escalares, cuáles son los vectores. Ya, pero hay que tratar de ser ordenado. Y ahí está. Ya. Entonces, está lista nuestra. Y eso se puede hacer gracias a este teorema, porque sabemos que esta transformación cumple con llevar al 1,1 al 1,01 y cumple con llevar al 2, menos 1 al 1,1 menos 2. Y no va a haber otra. ¿Ya? Porque aquí nosotros hicimos un desarrollo, pero igual uno podría quedar con la duda si que existe alguna otra transformación, pero por el teorema no hay otra que cumpla esto. Va a ser la única. ¿Ya? Así que, ¿qué nos dice este teorema al final?
que basta, si yo tengo una transformación lineal, basta con saber qué cosa le hace a la base del espacio vectorial, que es dominio, para saber qué le hace a cualquier vector. ¿Ya? Se dan cuenta que yo, en este ejercicio yo solamente sabía que la transformación va de R2 a R3, ¿ya? Y solo sabía lo que le hacía a la base de R2. Solo sabía que le hacía al B1, que lo transformaba en este, y solo sabía que le hacía al B2, que lo transformaba en este de acá. Entonces, basta saber qué le hace la transformación a la base del espacio vectorial para, a través de este desarrollo, poder saber qué le hace a cualquier X, Y. ¿Ya? Por eso son tan importantes las bases. Son la base de todo, ¿cierto? Entonces basta con saber qué cosa le hace la transformación a la base y haciendo unos cálculos uno puede sacar qué le hace a cualquier X del espacio vectorial. ¿Ya? Súper es esencial eso, porque después en el futuro uno le pasa cuando está en aplicaciones que puede conseguir 2 puntos. O sea, puede saber qué le hace al primero y qué le hace al segundo, entonces con eso basta para saber la función completa. ¿Ya? Bueno, eso, existe una relación también con entre las transformaciones lineales y las matrices. De hecho, es una relación completamente estrecha. Es tan estrecha que para cada transformación lineal existe una matriz asociada que hace lo mismo que la transformación. O sea, que toda transformación tiene una escritura matricial y toda matriz tiene, o bueno, una matriz, sí, cualquier matriz tiene también una escritura, está representando, digamos, alguna transformación lineal. ¿Ya? Entonces veamos la observación. Dice que si tenemos dos espacios, un B y un W, ambos son de dimensión finita, ¿ya? Una M y este M, o sea, N y M, por ejemplo. Entonces tenemos T, que es una transformación lineal. Entonces existe una matriz A, ¿ya? Tal que... a ver, déjenme explicar. Hagamos un dibujito mejor, que aquí nos vamos a empezar a ver. Entonces tenemos el espacio B, tenemos el espacio W, dos espacios vectoriales distintos. Y tenemos una transformación T. ¿Ya? Es decir que... nada, por lo... No, eso. Entonces... y de B y C son bases de BW. Es decir, que acá le tenemos una cierta base B, ¿ya? Y a este de acá le tenemos una cierta base C. ¿Ya? Entonces, bajo esas condiciones, ¿cómo yo puedo determinar la matriz A que representa a esta transformación lineal? ¿Ya? ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Lo que pasa es que las transformaciones toman, por ejemplo, a un X, Y y lo transforman en un vector de 3 coordenadas. Voy a inventar algo, no sé, X, Y, X más Y, que fue el primer ejemplo. ¿Ya? Hay matrices que hacen esto mismo, pero escrito de manera matricial, esto sería que yo voy a tener una matriz A y en vez de aplicarle un X, Y, le voy a multiplicar un vector columna X, Y, ¿ya? Y el resultado, en vez de ser esto así como vector, va a ser un vector de 3, o sea, una matriz de 3 filas, así. ¿Se dan cuenta que al final es lo mismo? Son dos formas de escribir lo mismo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta transformación toma a un vector X, Y le asocia el X y X más Y. O sea, está pescando algo de R2 y me lo está llevando a R3 y a S en específico. Pero esto también podría existir una matriz que cuando yo, en vez de aplicarle el X, Y, les multiplico una matriz columna X, Y. ¿Ya? Pero fíjense que puede existir una matriz que también tome a X, Y como resultado me dé una matriz columna X, Y, X más Y. Entonces, esta T y esta A, en el fondo son lo mismo, hacen lo mismo, solo que la T
uno le evalúa un x, y como función. En cambio, a la matriz A, uno no le evalúa en x, y como función. Uno le multiplica una matriz, que es una matriz columna x, y. Pero en cuanto a información, hacen lo mismo. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la pregunta. ¿Cómo a partir de tener... Porque esta tiene que ser una matriz. Esta tiene que ser una matriz... De hecho, uno le puede ver de cuánto por cuánto debiese ser. Voy a borrar un poquito aquí. ¿Ya? Solo como para tirarles ciertas intuiciones. Fíjense que este vector está siendo el vector, o sea, veámoslo como matriz. Esta matriz es una matriz de 3 por 1. O sea que la matriz resultante es de 3 por 1. Esta matriz es de 2 por 1. Entonces uno se puede preguntar de cuánto tiene que ser entonces la matriz para que esto sea multiplicable y que el resultado me dé 3 por 1. ¿Cierto? Entonces aquí tiene que ser un n por m, pero nosotros bien sabemos que para que se puedan multiplicar, este tiene que ser igual a este, y la matriz resultante queda así. Esto implica que A es una matriz de n tiene que ser 3, ¿cierto? Y m tiene que ser 2. ¿Sí o no? Entonces la matriz A es una matriz de 3 por 2. Porque de esa forma, si esta es de 3 por 2, entonces ahí se puede multiplicar porque coincide el número de filas de esta, o sea, el número de columnas de A con el número de filas de esta otra matriz chiquitita de acá. Y además, de esa forma, si A es de 3 por 2, entonces el vector resultante de multiplicar este A con este XY va a ser de 3 por 1. ¿Ya? Entonces A necesariamente es de 3 por 2. Entonces nosotros tenemos una matriz que es de 3 por 2, o sea, tenemos algo así, 3 filas, 2 columnas. Tenemos una matriz así, que cuando yo le multiplico el XY, me da el XY, X más Y. Entonces la pregunta es, dada la transformación, ¿cómo podemos encontrar eh, las entradas para esta matriz A? ¿Ya? Entonces esta matriz A, que tiene 6 entradas, está representando en el fondo a la transformación lineal, solo que es una forma matricial de escribir la transformación lineal. Hace exactamente lo mismo, solo que a la transformación yo le evalúo un x, y, en cambio a la matriz A yo le multiplico un vector xy. ¿Ya? A eso se refiere con esto en el fondo, que yo al t le evalúo un vector u, ¿ya? En cambio a la matriz le multiplico ¿cómo se llama? Un vector, o sea, una matriz columna, digámosle matriz para no enredarse con lo que es vectorial y lo que es matricial. ¿Ya? Entonces, hay una forma de lograr eso. Hay una forma de, dada una transformación, uno puede encontrar qué matriz hace lo mismo que esa transformación. ¿Ya? De hecho, después uno en el futuro como que empieza a hablar medio indistintamente de la matriz A y de la transformación T, porque son muy lo mismo. Solo que A es una matriz y T uno lo está mirando como una función. ¿Ya? Así que hagamos este ejemplo para saber cómo podríamos determinar eso, ¿ya? Pero con este problema que es distinto, es otro, pero que nos va a ayudar. Bueno, voy a borrar esto de aquí al lado porque voy a tener que hacerlo de nuevo, pero para el ejemplo. ¿Ya? Entonces, hagamos lo mismo que hicimos antes para saber al menos, para partir sabiendo al menos de cuánto por cuánto tendría que ser la matriz A. Esa es la primera pregunta. Entonces, buscamos una matriz A que en el fondo haga lo mismo que esta transformación, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene que cumplir la matriz A?
tal que, solo que matricial. Entonces, cuando yo tome la matriz A y la multiplique por el vector X y Z, ¿ya? Pero como matriz, el resultado de eso yo quiero que sea esto, pero también como matriz, es decir, quiero que sea esto. ¿Ya? Entonces T de X y Z es igual a este vector, y ahora estoy diciendo como matriz que A por la matriz columna X y Z me tiene que dar esta matriz columna. Entonces partamos haciendo el mismo análisis que antes. Yo sé que este vector de acá, o esta matriz mejor dicho, es de 3 por 1, ¿ya? Este también es de 3 por 1, ¿cierto? Entonces esto yo lo estoy multiplicando por una matriz acá, de n por m, y yo quiero saber las dimensiones de A primero, para saber algo, ¿cierto? Saber Profe, cuántas filas tiene que tener y cuántas columnas. Dígame. la matriz resultante no es X menos 2Y, pero el otro abajo sería X más Y menos 2Z. X menos... En el fondo esto, O sea, es esto que pero creo como que, columna. no, creo que no está separado como lo separó usted. O sea, Ah, puse creo que la mal copió mal. la... Ah, la coma, la coma. Ah, verdad, sí, verdad. Como que repetí el i, tiene toda la razón. Sí, perdón. Este es de 2 coordenadas nomás. Entonces este está mal. Sí, gracias por avisarme. Claro, es así esta matriz. Ya, pero la lógica es la misma. Ya, entonces, claro, es de 2 por 1 esta. Sí, gracias, tiene toda la razón. Ya, eso obviamente que me va a cambiar las dimensiones de la matriz A. Ahí, ¿cierto? Entonces, esta matriz A, que es de n por m, al multiplicarla por una matriz de 3 por 1, me tiene que dar una matriz de 2 por 1. ¿Cierto? 3 filas, una columna, 2 filas y una columna. Entonces, nosotros sabemos que para que se puedan multiplicar, el m tiene que ser 3. ¿Cierto? Y la matriz resultante queda de n por 1. Y n por 1 es 2 por 1, entonces n es 2. Esto implica que m es 3 y que n es 2. ¿Ya? Ahí al tiro al menos tengo las dimensiones de la matriz A, pero me falta saber, la gracia es saber todas sus coordenadas. Entonces, bueno, aquí digamos al tiro que por lo tanto, A pertenece a las matrices de 3 por 2. ¿Cierto? Porque tiene 3 filas y 2 columnas. Profe, ¿Ya? Dígame. ¿no es de 2 por 3? Sí, 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 sí. Que estoy acostumbrado a poner siempre la M primero, pero claro, aquí puse la N primero. Creo que por Sí, eso me enredé. sí, sí, perdón. No, no se preocupe. Gracias. Claro, este es fila y este es columna. Así que de 2 por 3. Sí. Donde le llamé al revés a la N, yo generalmente le pongo a las columnas y M a las filas, pero aquí lo hice en sentido inverso. Ya, es de 2 por 3. Ya, entonces, bueno, sabemos que A, hagámoslo así, A, bueno, entonces, ya como sabemos que A es de 2 por 3, vamos a reemplazar esto por la forma general de las matrices de 2 por 3. O sea, A11, A12, A13, A21, A22, A23. Ahí está la matriz A, que cuando yo le multiplico el X, Y Z, como resultado me tiene que dar X menos 2Y y X más Y menos 2Z. Entonces mi objetivo ahora es encontrar los coeficientes, el A1, el A2, el A3, etc.
Ya, aquí pasa algo que igual es interesante, porque después, si uno logra esto, bueno, esto pasa más con las matrices que son cuadradas, en verdad, pero después uno quiere la transformación. La transformación es una función, y las funciones también pueden ser invertibles. Entonces después uno se da cuenta que si la transformación tiene una escritura en matriz, la matriz inversa de esta hace lo mismo que la función inversa de esta. Entonces al final uno a veces ocupa la función, porque a veces es más útil escribir las transformaciones como función, o a veces ocupa la matriz, porque a veces es más útil para invertir y todo ese montón de cosas, es más rápido trabajar con la matriz. ¿Ya? Pero eso va a pasar después. Ya, pues entonces acá desarrollemos esto como se desarrollaría una multiplicación de matrices. Entonces el A11 por el X, el A12 por el Y y el A13 por el Z, ¿cierto? Más A12 por el Y más el A13 por el Z. Ese sería el primer elemento. Y el segundo elemento sería A21 por el X, A22 por el Y y el A23 por el Z. ¿Ya? Entonces, este vector de 2, o sea, no le digamos vector, esta matriz de 2 por 1 tiene que ser igual a esta matriz de 2 por 1. ¿Ya? Y la única forma de que eso pase es que el X sea, o sea, perdón, el A11 sea 1, ¿cierto? Este tiene que ser el mismo coeficiente de acá, que es un 1, pongámosle ahí un 1. El coeficiente del Y tiene que ser ese. Y el del Z tendría que ser 0, ¿cierto? Y bueno, aquí hay que hacer calzar todo, porque igual... a ver, terminemos. Entonces este tiene que ser igual a lo que está ahí al lado, ¿cierto? Que también es un 1. El I, se me acabaron los colores. A ver, el coeficiente tiene que ser ahí otro 1, ¿cierto? Ahí hay otro 1. 1 por. Oh, Chile, necesito un color más. Naranjo. Y este tiene que ser ese. Entonces, por lo tanto, A11 tiene que ser 1, A12 tiene que ser menos 2, A13 tiene que ser 0, ¿cierto? Porque no hay coeficiente con Z. A21 tiene que ser 1 también, A22 tiene que ser 1 también, y A23 tiene que ser menos 2. Por lo tanto, la matriz A que representa a esta transformación, a T, pongámosle nomás si ya tiene nombre, ¿cierto? A esta T que está aquí, es la matriz A igual a 1, menos 2, 0, 1, 1, menos 2. ¿Ya? Esa es su escritura, esa es la escritura entonces de la matriz. Esta matriz entonces representa a esta transformación lineal. ¿Ya? Y bueno, poquitito. sí, lo voy a hacer así, para que se vea todo el tiro. Ya, perfecto. Muchas gracias. Ok. ¿Ya? Y no sé, pues traten de mirar un poco la transformación T y traten de mirar un poco la matriz A y vean si se parece. Si es que tienen algo que se pueda parecer. Fíjense en lo siguiente. Yo sé que probablemente alguno lo puede haber visto. Si yo tengo, fíjense que acá yo tengo 1 y menos 2 y no tengo Z, que es justamente lo que está ocurriendo acá, ¿cierto? Y la segunda parte, X y menos 2, o sea, un X, un Y, menos 2Z,
un X, un Y, menos 2Z. Entonces ahí se ve claramente que son la misma cosa, solo que están escritas con notaciones distintas, ¿ya? Porque acá, entonces, tomar un X y Z es cosa de multiplicarlo acá nomás. ¿Por qué? Porque el X se va a multiplicar con el 1, el Y se va a multiplicar con el menos 2 y el Z se va a multiplicar por 0, que es lo que hace la primera coordenada. Y después multiplico este mismo por el X, lo multiplico por 1, el Y lo multiplico por 1, el Z lo multiplico por menos 2 y es lo que hace esa segunda parte. ¿Ya? Entonces, no es correcto decir que la transformación es igual a la matriz porque son objetos distintos. Una matriz, es un elemento de otro conjunto, nada que ver con una transformación lineal, pero son muy iguales en su actual. ¿Ya? Entonces está mal decir que A es igual T, que a veces igual uno se tienta porque actúan tan igual que... Pero eso es incorrecto decirlo. Pero sí, la matriz A representa la transformación T o viceversa. ¿Ya? Entonces, si yo quiero la transformación inversa, bastaría con invertir la matriz. Pero bueno, en este caso no se pueden invertir estas. Cuando son cuadradas las cosas, cuando la transformación va de R3 en R3 o de R2 en R2 o de R4 en R4, ahí la matriz también queda cuadrada. Ah, y eso es otra cosa que podemos hacer notar, que aquí la transformación va de R3 en R2, entonces esto tiene 3 columnas y 2 filas. Si aquí cambia de 5 por 4, entonces esta también va a cambiar, ¿ya? Tienen que coincidir las dimensiones, o sea, el dominio coincide con el número de columnas. ¿Se dan cuenta? El dominio es de dimensión 3, hay 3 columnas. El recorrido o el codominio es de dimensión 2, entonces tiene 2 filas. ¿Ya? Esa es la representación matricial de una transformación y uno igual puede hacer el ejercicio inverso. Dada una matriz, ¿cómo yo le puedo sacar su transformación lineal asociada? ¿Ya? Eso también se puede hacer, es un ejercicio interesante de mirar. Ya, bueno, nos alcanzó justito para hacer esto, venía algo que también es entretenido, a mí me gustan estas materias, pero bueno, se nos acabó el tiempo. Así que el lunes les vuelvo a insistir que el lunes la clase va a ser online, ¿ya? Así que eso, para que le avisen a los compañeros que van de forma presencial. Y si igual van a la U, para que lleven un computador por último y se puedan conectar a la clase. Y eso sería. Que tengan un buen fin de semana, descansen, pórtense bien. Nos vemos entonces el lunes online. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Ok, profe, que esté bien. Adiós.